Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos cómo la pandemia ha cambiado la medicina, la psicología, la sociología y la economía de América Latina. Esta pandemia está cambiando de manera brusca nuestra percepción de la salud, especialmente desde la atención médica, que es simplemente el tener presente lo que es el cuerpo, lo que son las enfermedades transmisibles, las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas o crónico-degenerativas, y por supuesto ha trastornado todo porque ha aparecido un nuevo sistema de atención médica que es la telemedicina, y esta telemedicina nos permite ahora también hacer hincapié en lo que es la medicina preventiva, la medicina familiar y el rastreo de pacientes. Esta es prácticamente la mayor particularidad que sucede en lo que es la práctica médica. Durante en el Ecuador, la práctica médica, especialmente en el área rural y en el área urbano marginal, tuvo su apogeo desde 1968 y en que aparecen el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino y el Seguro Social en general. En el primer caso, el Ministerio de Salud crea la medicina rural y comienza una gran expansión de la infraestructura sanitaria. En tanto, el Ministerio del Seguro Social crea el Seguro Social Campesino y también tiene una gran expansión. En estos dos elementos sucede un fenómeno muy interesante. ¿Cómo era visto el médico en la medicina rural? El médico en la medicina rural era visto como una persona que accidentalmente llegaba y que podía ser bueno o podía ser malo. Si era bueno, pues cuando le tocaba terminar su rural, que era un año, se iba y bueno, el pueblo se sentía pena, pero ya sabía que esa era la suerte. Así como hay buenos tiempos, hay malos tiempos. Si el siguiente médico era malo, pues tenía que aguantarlo. Si ya era insoportable, entonces tenía que protestar y pedir algún cambio. Pero por lo general, el sistema estaba hecho para que el pueblo soporte a los malos médicos y a las malas enfermeras, a las malas auxiliares, que a diferencia de los médicos, en el caso de los auxiliares eran permanentes. En cambio los médicos, los odontólogos, eran transitorios. En el Seguro Social Campesino se sucedía un semi, digamos, los médicos se quedaban un poco más de tiempo atendiendo en los lugares donde estaban trabajando, y si era bueno, pues podía quedarse más tiempo; si era malo, procuraban sacarlo de inmediato, o si él se sentía mal en la comunidad, él podía salir, y si se sentía bien, entre comillas, podía tal vez quedarse. Era una decisión que todavía tenía en sus manos. A diferencia de eso, en la medicina privada, especialmente en los pueblos y ciudades, permitía a los pacientes reconocer y encomendarse a un solo médico, quien conocía por demás su historia, desde inclusive su nacimiento hasta el momento en que se había convertido en padre, en abuelo. Y este seguimiento del paciente hacía que la medicina privada tuviera mucho más éxito que la medicina estatal, tanto del Seguro Social Campesino como del Ministerio de Salud. A pesar de eso, la medicina privada tenía como principal obstáculo el problema de que el médico tenía que cobrar y las medicinas costaban, al igual que los exámenes. En cambio, en el Seguro Social Campesino, el Ministerio de Salud, ni las medicinas ni los exámenes representaban algún gasto para el paciente, excepto el de ir a trasladarse para hacerse el examen. Pero, siendo barato, ¿por qué realmente no funcionó y fue malo? Y en esta pandemia pues no nos ha servido de mucho. Y el servicio hospitalario, en cambio, en las ciudades, tanto del Ministerio de Salud como de la medicina privada, ha tratado y ha procurado captar y conservar a los mejores profesionales en las diferentes ramas, y para eso ha habido un cambio de conceptos. Ya no ha sido el médico que llega provisionalmente o está de paso, sino que se procura tener médicos estables. Pero, en fin,
¿Qué es lo que sucedió desde 1964 hasta la fecha? 1968 hasta la fecha. Que la medicina en las áreas rurales y en las áreas rurales marginales fue un mecanismo mediante el cual se creó un mercado de medicamentos, un mercado de procedimientos quirúrgicos y un mercado de instrumental médico. Y esto es muy importante entenderlo porque no era la salud del pueblo lo más importante, era el mercado de medicamentos. Así pues, en muchos casos fuimos parte de la experimentación de medicinas. En el caso mío, por ejemplo, yo llegué a perder uno de los oídos por el mal uso en mi infancia todavía, de un aminoglucósido, la kanamicina, que es un antibiótico que se utilizaba y se puso de moda para las infecciones. Tenía una infección de oído, pues me pusieron eso y me dejaron sordo. Es decir, hubo práctica médica. Y la práctica médica era una práctica médica donde el médico salvaba muchas vidas y podía matar a algunas. Se equivocaba. Y entonces no se le podía juzgar al médico porque el médico era un individuo que había salvado muchas vidas y tenía como demostrarlo. Y bueno, alguna vez tenía que fallar, pues no. Sin embargo, la negligencia médica, que fue uno de los motivos por los cuales se hicieron una nueva ley de práctica médica en el Ecuador, fue rechazada y fue de firme oposición por parte del cuerpo de médicos del país, porque en realidad llevábamos siglos en que la impunidad por la muerte de pacientes era lo más cotidiano en la práctica médica de Ecuador. En la práctica psicológica, la situación no variaba mucho. El mecanismo de la práctica psicológica, que todavía no se expande y que fundamentalmente se expandió como psicología de orientación vocacional en los colegios y orientación de jóvenes, y en adultos no tenía mayor efecto, no logró una gran expansión, un gran mercado, como por ejemplo el psicoanálisis en Argentina o en Estados Unidos. La psicología, pues ahora está queriendo ser incluida dentro de los subcentros de salud, de los centros de salud, de los hospitales, como parte complementaria a la medicina. Pero la psicología, como se la practicaba aquí, era el mecanismo mediante el cual el Estado se deshacía de cualquier responsabilidad por los trastornos mentales que tienen los pacientes, y era el mecanismo de hacerle sentir al paciente que lo que había sucedido era culpa de él mismo. Y el objetivo de la psicología era resaltar el carácter individual, el individualismo, que era la forma de supervivencia, de convivencia y de existencia en los países desarrollados capitalistas. El individualismo era pues el valor más importante que existe en esos países, y se le acusa a cualquier trastorno mental a una conducta que no tiene nada que ver con el entorno. Ha sido necesario que llegue esta pandemia para que nos podamos dar cuenta las secuelas psicológicas del distanciamiento social, las secuelas psicológicas de la psicosis colectiva creada por el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, la presencia cercana de la muerte en nuestros familiares, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, y la manipulación que ha tenido nuestro cerebro a través de los medios de comunicación. Hemos sido individuos intimidados y conducidos a través de los medios de comunicación para vacunarnos, para usar mascarilla, para distanciamiento social, para estar en alerta. Nos han tenido en alerta hasta llegar a hacernos sentir que somos simplemente nadie, que estamos a merced de un virus, que no podemos hacer nada al respecto, excepto escondernos y protegernos, distanciarnos. Es como si hubiéramos llegado a una guerra y no tuviéramos armas con que defendernos, y nos piden simplemente que nos ocultemos.
Pero también esto nos obliga a pensar en la telepsicología, que ha aparecido ahora como una alternativa en la cual los seres humanos, gracias a la internet, pueden conectarse con un especialista que les hace entender la característica de la hiperemotividad que pueden llegar a tener, los trastornos del pensamiento que se pudieron haber formado, los trastornos por el exceso de preocupación, el estrés que se llama, ¿no? Exceso de preocupación, o inclusive trastornos de la personalidad que se han traducido en mucha dificultad para elegir. Hemos llegado a un momento en que nuestra dificultad para elegir se ha traducido en que muchas personas, por ejemplo, necesitan y piensan desesperadamente que las vacunas les va a salvar, y otras en cambio piensan que las vacunas les va a afectar y les va a perjudicar. A tal punto llega esto que hay países en donde se ha amenazado con cárcel, a otros con quitarles la electricidad o quitarles el agua si es que no se vacunen. Pero ¿cómo nos ha trastornado desde el punto de vista social esta pandemia? Esta pandemia desde el punto de vista social, pues evidentemente nos quebró nuestros lazos sociales directos, cálidos, sensibles, cercanos. Convirtió las ciudades en silencio, en tumbas de seres humanos, en que una parte de ellos, los muertos, iban al cementerio y los vivos estaban encerrados en sus casas. Esto a su vez permitió el desarrollo de la tecnología del internet como medio de comunicación, y además desde el punto de vista sociológico alteró el sistema educativo, en el cual pues el profesor, que es el reemplazo del padre, dejó de ser el individuo sabelotodo y el individuo o entrenador que obliga a todos sus alumnos a ser un individuo que ahora le toca persuadir, sugerir, reconocer a las personas en sus capacidades, en sus ideas, porque gracias a esta pandemia el conocimiento humano se aceleró de tal manera y se revolucionó tanto que ahora se dice que cada 16 días se cambia todo el conocimiento humano, y esto hace imposible que un profesor tenga en su cabeza todo el conocimiento humano. Lo único que puede hacer un profesor es de recomendarle al estudiante dónde ir a buscar el conocimiento, pero también puede recomendarle cómo usar el conocimiento. Y no solamente el conocimiento, también cómo usar sus propias habilidades, sus propias destrezas, su personalidad, sus capacidades físicas, psicológicas, sus capacidades sociales. Eso es lo que hace el nuevo profesor que viene después de la pandemia. Pero por supuesto esto tomará mucho tiempo y mucho trabajo, porque los profesores rezagados que están todavía con el sistema pedagógico vigente y que no quiere cambiar por nada, porque les da a ellos salarios y les da estabilidad. En cambio, a los estudiantes ya les resulta un sistema educativo que crea alta conflictividad, porque en este sistema educativo que teníamos antes, el acoso, el bullying, la intimidación fueron uno de los mecanismos que llegaron a convertir a la educación en un gran problema, al igual que el consumo de drogas dentro de los instrumentos educativos. Por supuesto, nos pone de frente también a trastornos sociales. Ahora ya pues entendemos que la drogadicción no es un problema individual, es un problema colectivo, y entendemos que la drogadicción tiene que ver pues con moda, con vínculos sociales, con relaciones sociales, con fiestas, con entretenimiento. Eso nos lleva a adicciones. Lo mismo que los trastornos de sociabilidad. Tenemos muchos trastornos de sociabilidad ahora, y vemos que la gente
se logra reunir, se logra reunificar cuando el motivo es una protesta contra algo. Puede ser la protesta de las mujeres, la protesta de la pobreza en Colombia, de las mujeres en Chile, las protestas de el racismo en Estados Unidos. Todo eso nos hace ver que los trastornos sociales comenzaron a convertirse en algo muy trascendente. Estos trastornos de sociabilidad en los países pobres, especialmente como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, en la parte de Sao Paulo, las favelas, o en las partes de la costa ecuatoriana, en Colombia, en Ecuador y en Perú, por ejemplo, se han creado pandillas y luego se han creado algo más complicado que las pandillas, que son los carteles. Estos carteles y estas pandillas son lo que antes en las sociedades más desarrolladas se convertían en sectas. Sectas que seguían a un líder, a un caudillo, a un gurú, a un sabio, a un apóstol bajado del cielo. Y mientras que en los países desarrollados las sectas, incluido el Ku Klux Klan y otras parecidas, que tienen mezclado una religión y tienen mezclado racismo y tienen mezclado revanchismo histórico, tienen que mezclado todo, han sido seguidas o han sido compiten ahora con las pandillas, con los carteles, que son pandillas mucho más organizadas, que son organizaciones que tienen carácter inclusive transnacional, que a su vez también han dado origen en cada uno de nuestros países a grupos que procuran la defensa de la naturaleza, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos civiles, la defensa de todo. Para todo existen grupos humanos. Y esto es un gran cambio en la sociabilidad que ha producido la pandemia. Así pues, entonces al final tenemos que, como consecuencia de eso, hoy nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la forma como se agrupan las personas ya no es mediante el líder que salía a la plaza y gritaba y convocaba, sino que ahora pues se comunican por internet, se mandan mensajes, concertan la reunión, concertan la operación que van a hacer, la protesta, y luego inmediatamente se dispersan. O es más, pues si viene la represión, inmediatamente pueden estar alertas, indicar cómo se produce, de dónde viene, con qué recursos cuenta la represión y cómo pueden evadirla. Esto cambió inclusive el sistema de protesta. También cambió el sistema de organización de las pandillas. Hoy las pandillas y los carteles inclusive operan desde las prisiones, como en el caso de Ecuador. Es desde las prisiones donde se ordenan los sicariatos y todo lo demás. Esto es lo que nos está desarrollándose en América Latina y que nos está trastornando. Ante esto, pues nos queda pues por seriamente comenzar a pensar en la medicina preventiva y la telemedicina como los dos primeros elementos a desarrollar de manera bastante firme en nuestro continente, al igual que el rastreo de pacientes. Esto es ya factible porque se le puede poner, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de diabetes o de problemas cardíacos, se les puede poner un reloj que ahora se fabrica y que inmediatamente nos da toda la información del latido cardíaco, el pulso, la presión arterial. Y de igual manera, pues lo mismo podemos entregar a los pacientes pruebas para que lleven a su casa, hagan los análisis y llenen un formulario de rastreo sin necesidad de que vayan al médico. Estas son las nuevas cosas que van a generar el nuevo desempeño de la medicina. La telemedicina, el rastreo de pacientes y, como decía yo, la medicina preventiva.
cómo vamos a prevenir enfermedades, dónde están los riesgos, dónde están las zonas de contaminación, dónde se está produciendo alteraciones, presencia de virus, bacterias, parásitos, insectos, enfermedades, violencia, etc. En el trastorno psicológico, pues igualmente vemos el problema de la telemedicina, y la telemedicina encontramos que tiene la ventaja de que es un recurso que tiene la gente disponible de inmediato. Usted levanta el teléfono, se comunica y le dice, mire, en este momento sí me siento angustiado. Y hay una oficina con un psicólogo que inmediatamente le dice, gracias al celular, sí, mire, tranquilícese, las cosas son así, no son asado, usted está imaginando, esto no es cierto, esto sí es cierto, usted tiene que hacer esto, y no se precipite, no tome decisiones apuradas, no se pegue el tiro en la sien, no vaya a matar a la mujer, no se vuelva loco, no piense que al fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Esto es muy importante porque la telepsicología pues se convierte en la principal herramienta de los psicólogos. Y en el caso de la telesociología, en la que el comité de operaciones de emergencia tiene que tomar partido para poder prevenir que poblaciones que están en áreas donde hay marejadas, donde hay volcanes, donde hay sequías, donde hay inundaciones, puedan prevenirse a tiempo gracias a la información que ellos pueden entregar vía celular directamente a cada una de las personas. A su vez, gracias a esta tecnología también es posible pues identificar delincuentes, asesinos, criminales, pandillas, gente que puede ser peligrosa para el grupo social, y asimismo esto nos permite una gran transformación de la sociología, porque hasta ahora la sociología era simplemente el uso de las relaciones sociales para conseguir votos, ¿no? Para conseguir ganar elecciones o para conseguir conductas masivas. Hoy nos damos cuenta que la sociología o la psicosociología nos permite darle seguimiento a trastornos ambientales posibles, a trastornos sociales posibles, a la violencia intrafamiliar, a la violencia comunitaria, y esta es la gran transformación que nos ha dejado esta pandemia. Muchas gracias.